bien, vamos a empezar ya, así que sí, con la programación en Unity. A ver, lo primero que necesitamos saber es qué es un script y cómo funciona. Hasta ahora hemos dicho mil millones de veces, unas pocas, que un GameObject en Unity está compuesto de componentes. Y cada componente le da unas características determinadas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la main cámara, por ejemplo, tiene el componente transform, posición, la rotación y la escala. Tenemos el componente cámara que hace que actúe como cámara y pueda renderizar lo que tenemos por pantalla. Y tenemos el audio listener, que es el componente que hace que podamos escuchar. ¿Vale? Es como, digamos, la oreja de la... Vale. La base, no me cansaré de repetir. La base de Unity son los GameObjects y los componentes. Un GameObject está compuesto de componentes. Vale, ahora nosotros y nosotras vamos a necesitar programar. Vamos a necesitar un archivo donde vamos a escribir código y vamos a escribir un comportamiento, porque al final vamos a programar y vamos a decir que si pulsamos, por ejemplo, la tecla W, el personaje o el tanque se moverá hacia adelante. O si pulsamos la S, el tanque se moverá hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a programar ese comportamiento, ¿vale? Ese archivo en el que vamos a escribir ese código se llama script, ¿vale? Que dentro que vamos a hacer una clase, pero paso a paso. Eso es un script, ¿vale? Que al final es un archivo donde vamos a escribir nuestras instrucciones, nuestras líneas de código. Y ese script va a ir como componente de un GameObject y se le llama script de comportamiento. A eso se le llama script de comportamiento. Perdón, componente de comportamiento. Es un script y se le llama componente de comportamiento porque va a ser un componente de un GameObject que le va a dar comportamiento, ¿vale? Vamos a decir cómo se va a comportar nuestro GameObject. Entonces, voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar scripts. Siempre, ya sabéis, orden en el proyecto, siempre, siempre. Vale, y dentro de script voy a crear el script, siempre botón derecho en cualquier espacio vacío, create. Y aquí tenéis, bueno, la primera opción es folder, que ya la hemos hecho. Ahí tenéis C# Script, ¿vale? C# es un lenguaje orientado a objetos y es el lenguaje de código que trabaja Unity. Tenemos aquí también el Visual Scripting, hay también una modalidad, digamos, de programar mediante cajitas. No sé si sois familiarizado o lo habéis visto alguna vez, pero bueno, son las típicas cajitas que tienen unos nodos y que están conectadas, ¿no? También podríamos hacer esa programación de cajitas. Que no hay, sí que hay que entender la lógica de programación, sí que hay que entender esa lógica de programación, pero no necesitamos escribir el código como tal. Aunque la lógica de programación, que evidentemente es de lo primero que vamos a ver, sí que necesitáis saberla, los condicionales, etcétera, ¿no? Cómo funciona esto de programar. Al final es un lenguaje, en realidad, ¿no? Vale, si yo le doy a C# Script, voy a ponerle un nombre, por ejemplo, my first script, intro. Vale. Y ahí tengo ya mi script, mi archivo, ¿vale? Que viene representado con la almohadilla en verde y el fondo en blanco, ¿vale? Mi archivo. Vale, aquí tengo ya mi primer script. Y como digo, este script va a ir como componente de un GameObject y es un componente de comportamiento, ¿vale? Si yo selecciono el tanque, por ejemplo, puedo añadirle este script, ¿vale? Lo puedo añadir directamente pinchando y arrastrando o en Add Component tenéis en la categoría de script, os va a aparecer vuestros scripts o muchas veces yo directamente, si me sé bien el nombre, me resulta más sencillo, my first, empiezo a escribirlo y ya aparece. ¿Vale? Como yo suelo hacerlo siempre, mi costumbre es pinchar y arrastrar, en plan, selecciono el tanque, pincho, arrastro y suelto, ¿vale? Si le damos doble clic, vamos a abrir este script a ver qué nos encontramos. Se abrirá
Microsoft Visual Studio, ¿vale? Eh, es lo que está asociado a Unity, ¿vale? Podéis usar otros. Si nos vamos aquí a Edit, Preferencias, tenemos por aquí en general, no, en general, no, en External Tools, perdón, External Script Editor, ¿vale? El editor de script. Bueno, pues aquí vemos que tenemos asociado, si habéis hecho bien la instalación con el Unity Hub, que Unity en la instalación os instala también, si ya no lo, si no lo tenéis, el Visual Studio y lo linka. Lo linka, ¿vale? Ahora mismo tenemos Unity linkado con ese Visual Studio y Visual Studio va a reconocer las clases propias de Unity y los métodos y tal, ¿vale? Entonces están linkados y debería de aparecer aquí. Si pulsáis, veréis que yo tengo Rider, Visual Studio Code, ¿vale? Tengo otros editores. Podéis usar otros editores en Unity y si alguien está más familiarizado con alguno de los que aparecen ahí o tal, podéis usarlo, pero bueno, siempre de primera no lo recomiendo si nunca se ha trabajado y más si no habéis programado nunca, porque suele ser más tedioso, más complicado, a lo mejor tenéis que configurarlo y hacer alguna movida, ¿vale? Lo más sencillo de primera es usar Visual Studio, que la verdad que está bastante bien, ya viene linkado y al abrirlo, pues bueno, fijaros que ya me ha abierto a mí Visual Studio directamente, ¿vale? Esto está en Edit, Preferencias, External Tools, ¿vale? Cierro la ventana. Y aquí lo normal es que os tengáis que loguear. Yo estoy logueada con mi cuenta de Microsoft, entonces os pedirán una cuenta para loguearse. Es totalmente gratuito, simplemente os logueáis y ya está. Y yo suelo trabajar con el fondo en negro, ¿vale? Ya cada uno que lo ponga como quiera. Creo que en herramientas, opciones. Creo que estaba por aquí. Sí, aquí está, efectivamente. Tema de color, ¿vale? Y ahí podéis cambiar si queréis el tema de color, por si lo queréis poner exactamente como el mío, pero al final paso muchísimas horas al día programando y si está el fondo en blanco me quedo ciega, ¿vale? Entonces, pues me suele, este tema me va bien, ¿vale? Vale, entonces cuando hacemos doble clic, lo primero que tenemos es esto de aquí, este es mi script, ¿vale? Mi código y de primeras la plantilla, digamos, que me suelta Unity es esta de aquí, ¿vale? Poco a poco, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, una serie de cosas que necesitamos incluir, ¿vale? Para poder trabajar con la API de Unity, para poder trabajar con las cositas que ya Unity nos da. Porque al final, evidentemente, Unity es un motor que nos da muchas facilidades, ya tiene un sistema de física montado, ya hay una serie de cosas que podemos usar. Por ejemplo, si queremos hacer la raíz cuadrada de un número, no tenemos que programarlo a mano, ya hay una función que lo haga. Entonces, hay una serie de ventajas que vienen ya en la API de Unity y que podemos usar, ¿vale? Entonces, ya fijaros que de primera evito usar un lenguaje como muy, muy técnico y explico las cosas en castellano, ¿vale? No sé ahora mismo quién me está escuchando. Si hay gente de más nivel, pues evidentemente ya sabe lo que es una clase y ya sabe lo que es un método, una función, pero de primera, para que no se haga muy cuesta arriba, vamos explicándolo de forma que se entienda, ¿vale? Entonces, bueno, aquí metemos una serie de cositas para poder trabajar con Unity. Esto que tengo aquí es mi script, que es una clase, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿una clase qué? Bueno, una clase al final es un conjunto de variables y funciones con una característica común. Al final, dentro de este archivo, dentro de esta clase, voy a escribir una serie de líneas de código que van a hacer algo. Por ejemplo, el movimiento del jugador, que voy a necesitar una serie de variables sin funciones que ya veremos qué es eso. Pero es como, vale, una clase es algo donde voy a escribir, ¿vale? Mi archivito de código, donde voy a escribir ese código y que esa clase debería tener dentro, ¿vale? Un fin común, digamos. Por ejemplo, en un videojuego, ¿cómo se suele establecer? Pensemos en el player. Pues voy a tener una clase, voy a tener un script para el movimiento. Voy a tener otra clase, otro script para el ataque. Voy a tener otra clase, otro script para gestionar la salud. Dentro de cada clase, dentro de cada script, tendré el código necesario para hacer esa gestión de ese movimiento, de esa gestión de salud o de ese ataque, ¿vale? Esto es una clase. Y aquí tenemos
lo que viene de base con Unity, que son dos métodos, dos funciones. Pero antes de explicar eso, vamos a ir paso a paso y vamos a empezar por las variables, ¿vale? Que veremos en el siguiente vídeo. Pero para terminar este vídeo, como repaso, script, que es un componente de comportamiento. El script hay que asociarlo a un GameObject, es decir, escribís, creáis un script, ponéis 1000 líneas de código en él, pero después no lo asociáis en un GameObject, no se va a ejecutar, no va a pasar nada, ¿vale? Este script tiene que estar en un GameObject, es un componente de comportamiento, ¿vale? Y dentro de ese script, pues tenemos una clase, ¿vale? Que es un conjunto de variables y funciones, una característica común. Se va a encargar de gestionar algo. Vamos a escribir aquí líneas de código que hagan algo, ya sea el movimiento del jugador, ya sea el ataque, gestión de salud, etcétera, ¿vale? Vamos a empezar por lo más básico de lo básico en la programación, que son las variables, y eso lo vamos a ver en el siguiente.